Libro de Hebreos capítulo 3 versículos 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Padre Santo, hoy alabamos tu nombre. Y te damos gracias, Señor Jesús, por hacernos participantes del llamamiento celestial, a adorarte, a servirte, a rendir nuestro corazón, a permitir que el Padre, con su poder, forme nuestro carácter y seamos semejantes a aquel que todo lo llena en todo, que es la plenitud de todo, nuestro Señor Jesucristo, que padeció por nosotros y ahora estamos sentados con Él en lugares celestiales. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, alúmbranos el entendimiento, danos sabiduría e inteligencia espiritual para obedecerte, para llevar fruto en toda buena obra, creciendo en tu conocimiento, agradándote en todo y sirviéndote, porque has dicho que cuando servimos a uno que no es nuestra familia, sino cualquiera de la calle, te estamos sirviendo a ti, porque nuestra familia la vamos a servir siempre. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oh sí, Señor Jesucristo, ayúdanos siempre a tener ese deseo, ese poder y ese deseo de amarte, de adorarte, de servirte, Señor. Y de servirte es cuando le servimos a todas las personas, indiferente de quien sea, Señor, donde estemos y con quien estemos. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 9, inicialmente. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9. ¿Amén? Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, los estudiosos, los eruditos y los que profundizan muchísimo en historia y en las escrituras, nos cuentan que, bueno, no solamente nos cuentan, estos son, ¿cómo se llaman los que escudriñan la tierra? Y sus... ¿Geólogos? No, bueno, son geólogos también, pero son... ¿Geólogos? ¿Topógrafos? No, los que descubren cosas del pasado. Los arqueólogos. Que también dentro de los arqueólogos hay grupos de geólogos y bueno, todos los geólogos están allí. Dicen que el estanque de Betesda estaba ubicado en la parte central de Jerusalén y era
operaba más bien como una especie de acueducto, un reservorio de agua que atravesaba la ciudad y que después fue expandido, porque la ciudad fue creciendo. Y para que nos hagamos más o menos una idea de las dimensiones, dicen que es aproximadamente como si fuera media cancha de fútbol. Era grandecito, 50 por 40 y pico, más o menos bastante. Y venía en dos niveles. El primero lo hicieron a un cierto nivel y el otro, conforme crecieron, lo hicieron un poquitico más abajo, pero ambos se conectaban. Y se dice que, como mencionan aquí, los 5 pórticos de ese estanque, pero cuando se ven las fotos o cómo recrearon cómo era antes, solamente se ven 4 entradas, 4 pórticos. Les preguntaban que dónde estaba el quinto. Y ahí, esto es teórico porque la Biblia no lo dice, pero por eso insisto a propósito de los estudiosos, que cuando construyeron o iban a construir la segunda parte, hicieron en la parte más baja del primero un hueco, una puerta. Y de esa puerta el agua que estaba acá salía y se comunicaba y llenaba el siguiente estanque, como una especie de cascada en grada. Este fue más o menos el escenario. Esto estaba abierto. En algunas fotos o cosas similares lo recrean como si fuera un espacio más bien cerrado, pero de acuerdo a los estudiosos esto era lo que estaba en ese entonces, un espacio amplio, con unas características de dimensiones, y donde la gente llegaba a bañarse literalmente, porque era un sitio que consideraban de ritos y de ceremonias, y después algunos lo cogieron como algo también supersticioso. Los romanos que llegaron ahí con toda su parafernalia de lo que esto significaba. Este es más o menos el escenario que está tomando lugar. Entonces, hay un estanque con distintas entradas a las que muchos acuden. Y recuerden que siempre les procuro pedir ser sensible a los detalles que están escritos y a aquellos que no, a las palabras que están y aquellas que no están tan explícitamente dichas allí. Aquí sabemos que la Escritura nos describe un lugar, y qué es lo que podríamos resaltar de la descripción que hace la Escritura. Que en ese lugar había sanación. Que en ese lugar había sanación. ¿Quiénes eran sanados allí? Los enfermos. O sea, era un lugar lleno de gente con necesidad de sanidad física, y por qué no, ahorita haremos un paralelo si es necesario, también de temas espirituales y emocionales. ¿Cómo dices? El primero que se tiraba. Hay algo curioso, ¿no? El paralítico con el que Jesús interactúa no se podía desplazar por sí mismo. Y uno podría decir, ¿y por qué no se hizo siempre al borde del estanque? ¿Cierto? Que no fuera sino rodar y caer. Pues parece que no todos no tenían el mismo tipo de discapacidad, por lo tanto eran unos más rápidos que otros. Era un lugar que sucedían cosas sobrenaturales. Era un lugar que sucedían cosas sobrenaturales. En medio de lo que les decía que estuve indagando a propósito de las dimensiones y la construcción y todo, me encontré con una postura que nunca había explorado, y no pretendo tampoco decir que esta es la postura, pero me parece que en aras de ser objetivos con lo que uno ha indagado, pues es necesario compartirlo, y me parece que por lo menos debe estar en nuestro imaginario para entender, o por qué no indagar un poco más en aquello que la Biblia nos dice. Dice el versículo 3 que en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Entonces aquí estaban enfermos, o sea, no necesariamente inmóviles, ¿cierto? Estaban ciegos. Imagínense que le hicieran 4 o 5 vueltas y los pararan allí, y después, ¿para dónde es que cojo? ¿Ok? Y había cojos y paralíticos. El cojo no tenía problemas de vista, se podía desplazar. Es decir, que entre los 4 que nos describe la Escritura aquí,
pareciera que hubiese dos grupos. Unos que podían valerse por sí mismos, ¿cierto? Los enfermos, si digamos que la enfermedad era del estómago, pero no dice que eran impedidos de moverse. Y los ciegos, pues, quedaban impedidos de saber hacia dónde tenían que dirigirse. Dependían de que alguien más los llevase. Pero todos estaban esperando ¿qué? Estaban esperando el movimiento del agua. Y ahí los estudiosos plantean que es muy posible que el movimiento del agua se presentara no por la presencia del ángel, de un ángel, que la escritura dice, sino porque el agua que caía de la primer piscina salía por el hueco o la puerta que habían hecho, y entonces esa entrada de agua con presión generaba un movimiento de agua que era lo que hacía que el agua se moviera. Y quienes comparten esta postura o esta interpretación tienen algunos argumentos que quiero compartir con usted, aunque no es el objeto del mensaje. Dice el versículo 4: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero descendía al estanque, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Argumento número 1, dicen, primero que no dicen que era un ángel de parte de Dios, y eso es verdad. La escritura no dice que era un ángel de parte de Dios, dice que era un ángel. 2, dicen que esta postura haría pensar en una lotería, ¿cierto? Como que algunos tuviesen la oportunidad de ser sanos, pero solamente uno, en medio de toda esa multitud, era el que tendría. Y entonces plantean que pues esta no es la visión que nosotros tenemos de Dios. No es un Dios que juega a la rifa para ver dentro de todos quién se gana el derecho a la sanidad. Entonces uno dice, bueno, tiene algo de argumento eso. Y otra cosa que dicen es que lo que ellos veían era el movimiento del agua, pero nunca hablan de que veían a un ángel. Y de hecho, podría ser también la manera como el narrador de la historia está contando lo que sucedía, lo que escuchaba y lo que la historia contaba alrededor de lo que pasaba, pero en ningún momento nadie plantea de que veían a un ángel. ¿Cómo lo veían? ¿En qué momento se daban los movimientos de las aguas? Cuando entraba, cuando salía, metía la mano. No lo plantean. Entonces dicen... Pero ahí dice que es un ángel. No, claro, dice que es un ángel. Pero por eso digo que es una postura que me parece importante conocer. Ya van a ver por qué creo que es importante. Porque dice que es un ángel. Pero la escritura, ¿qué nos dice a nosotros de los ángeles? Que son ministradores de Dios para heredar la salvación. Pero también, ¿qué nos dice los ángeles? Que tenemos que tener cuidado porque no todos los ángeles que son ángeles de parte de Dios. Entonces, empiezo presentándoles esta postura porque hay algo de razón. No la comparto de todo, no me identifico, digámoslo así, con ella, pero el por qué uno se encuentra con gente que piensa de otra manera es importante entenderlo. Porque plantean de que, número 1, no hay un ángel, que hayan visto un ángel, no pueden decir que ese ángel es de parte de Dios, porque si fuera de parte de Dios, pues la sanidad tendría que estar dada para todos y no rifada. Y otra cosa, porque cuando Jesús aparece o llega, no es Él el que mueve las aguas. Nosotros siempre hemos pensado y asociado, por lo menos desde aquí, de este puntito, siempre he procurado hacerlo, de asociar el tema aguas con palabras, ¿cierto? Piedras o roca con palabras. ¿Qué es lo significativo de esto? Que los enfermos estaban esperando que algo sucediera, y si entendemos el agua como la palabra que estaba siendo hablada, si los enfermos estaban esperando que algo sucediera, ellos todos estaban esperando que sucediera por fuera de ellos. Y esto generaba una dependencia de que alguien más hiciera algo por ellos. De hecho, así queda manifiesto, porque la queja que tiene el paralítico es que pues, no es culpa de él, sino que nadie lo acerca con suficiente rapidez para llegar al momento en que el agua
es movida. Si nos quedamos entonces con una primera visión de la que le mencionaba ahora, uno diría, bueno, algo de razón tienen en su argumento de pensar a un Dios que nosotros servimos, un Dios que hace acepción de personas. No. Un Dios que considera que solamente el más rápido es el que va a poder acceder a la bendición o la sanación. No. Entonces estos argumentos ellos los manifiestan. Yo quiero o pretendemos hoy concentrarnos en algo particular. El ángel, no vamos a decir de dónde o quién era, el ángel, ¿qué era lo que hacía? Descendía de tiempo en tiempo. El ángel, bueno, descendía de tiempo en tiempo y movía Botaba las aguas. las aguas. Es decir, que tenía que haber un movimiento de las aguas y ojo, todos los que estaban en el estanque veían el movimiento de las aguas. Pero no todos se beneficiaban de lo que ese movimiento de las aguas necesitaba. Y esto nos pone a pensar a nosotros en qué hacer, qué tenemos nosotros como hijos de Dios, qué hacer cuando vemos que las aguas se agitan. Ya nos salimos de la figura de que si era el ángel de Dios o no de Dios. Aterrizamos a lo que escrituralmente está. El agua se movía y ese movimiento procuraba o generaba sanación, sanidad en las personas. Pero esas personas, a pesar de que veían el movimiento del agua, no podían acceder a la sanidad que salía de ese movimiento de las aguas. ¿Por qué? La respuesta es obvia, pero hay que hacerlo. ¿Por qué ellos no podían acceder a lo que decía que se procedía del agua? Pues Solamente era uno. de acuerdo a la discapacidad que se tenía. Ok, de acuerdo a la discapacidad. Solamente era uno, ¿cierto? Eso es lo que nos da a entender el pasaje, ¿sí? Solamente el primero que llegaba a la primera onda que se generaba. Siempre iba en el cojo, porque el cojo no era ciego. Siempre iba a ser probablemente. Entonces que se podía mover un poquito, pero Podía no. tumbar a los otros. Imagínense ustedes a los muchachos jugando a los zapitos. ¿Ok? Y que por allá uno dijera, vamos a jugar a los zapitos. ¿Saben cuáles son los zapitos que hablan? ¿No? El que uno se para al lado de una piscina o de un lago, de un río, y coge una piedra plana y empieza a tirarla para ver cuántas salpicadas da sin que se hunda. Imagínense un poco de muchachos bien traviesos del otro lado, viendo a todos los enfermos ahí tirados y tirando la piedrita. Y apenas hacía la bulla, empezaron a tirar y no, ay no era. Ay no, ¿quién tiró? ¿Quién fue? Oye, allá tirando una piedra, pues no veían a nadie, porque ellos, la escritura ha sido muy precisa cuando dice que un ángel venía de cuando en cuando, pero el ángel nunca lo veía. La escritura no dice que el ángel era de esta manera o otra manera, simplemente decían un ángel. Imagínense ustedes que todo dependiera del movimiento del agua. Si el agua se movía, entonces se tiraban todos. Ay, no. Andrés, ¿no viste cuál era la profundidad del estanque? No, bueno, es relativamente baja, entre 1,5 metros, 2 metros, no era tan profunda. Sin embargo, sí dice la descripción que tenía escaleras que permitían adentrarse en el estanque hasta cierto punto. Imagino que había otro donde era ya más sin escaleras, Porque pero podían descender. Un pobre bien lisiado que se tire allá y que no era. Se ahogaban, yo creo. Era una manera de liberarlos de la opresión que tenían. Pero lo curioso es que dependían todos de las ondas que generaban el movimiento del agua. Y si nosotros procuramos, como siempre, hacer un paralelo con lo que la escritura representa, en este caso, la palabra, ¿cierto? Todos de una manera u otra estamos necesitados de Dios. O sea que todos estamos y deberíamos ubicarnos como cualquiera de los que estaban allí en el estanque. Cojos, paralíticos, enfermos, ciegos, porque de una manera u otra nuestra emoción, nuestro ser, nuestra estructura de personas nos hace tener unas debilidades manifiestas que nosotros hemos identificado, pero que de cualquier modo pueden afectar el cómo nosotros recibamos el movimiento de las aguas. Pongo un ejemplo.
Se tira la piedra y se generan las ondas. Pero si hablamos de agua como palabra que sale de la boca de Dios, muchos podríamos ubicarnos en el contexto de todos vimos que la palabra se mueve. Todos vemos que la palabra hace y produce milagros. Todos vemos que la palabra es viva y es eficaz. Pero es muy probable también de que a pesar de que todos estemos viendo eso, estemos por fuera del estanque, sin tener participación, a pesar de que decimos que sí, en efecto, tiene lugar y toma lugar, pero como que si no hubiese oportunidad de que todos se beneficiaran de ellos. Y es de manera curiosa que Jesús no llega a meterse al agua. Algunos, otros, en medio de la indagación que hacía, algunos planteaban inclusive de que eran aguas estancadas, que no corrían, entonces que no debía oler mucho, muy bien. Entonces que la gente que iba ahí no estaba cómoda ni contenta. Bueno, no vamos a decir si era agua tratada o no, pero si se pretendía creer que era agua para, ojo, hago este paréntesis. Recuerden que Jerusalén se caracterizaba por ser una ciudad que todos querían conquistar. Históricamente todos la quisieron oprimir y la quisieron conquistar. Y ellos se prepararon, en muchos casos, para permanecer dentro de los muros de la ciudad por muchísimo tiempo, y para ello necesitaban ¿qué? Mínimo agua. Entonces dicen que por eso se hace este tipo de reservorios de agua. Pero a mí me llama la atención que Jesús no entra al agua. Cuando Jesús está hablando con Juan, de pronto lo ven en el río, ¿cierto? Sumergido en las aguas. Pero aquí no viene a las aguas y dice que todos vengan a mí. Él opera el poder sanador de la palabra sin necesidad inclusive de estar en contacto con el agua. Para que hagamos una especie de paralelo ahí frente a la figura del ángel, un ángel con don de sanidad, o de parte de Dios iba y tocaba, pero delante de ellos tenían al dador de la vida, a quien podía no solamente tocar, sino cambiar y regenerar. Y Jesús se dirige a uno de ellos, al que menos podía moverse, pero al que siempre estaba atento de lo que tomaba lugar allí. Él siempre decía, es que yo veo, bueno, lo dice así, pero parafraseando casi que a entender, yo veo cuando se mueve el agua. Pero de aquí a que yo me estoy alistando, llega el cojo. Ese cojo. O sea, no sabemos con qué frecuencia eso tomaba lugar. No sabemos si era una vez a la semana, una vez al día, una vez al año. ¿Cuánto tiempo tenían que esperar ellos a que el agua se moviera? Y ahí es donde le digo que aparecen de pronto las pilaturas de los muchachos, ¿ok? O ellos mismos, haciendo de la chanza, tirando a ver quién movía el agua, a ver quién se ahogaba allá. Jesús llega y se queda maravillado de alguna manera porque se da cuenta que todos se dan cuenta del movimiento del agua, pero pocos hacen algo para verse beneficiados de lo que todos entendían ese movimiento les iba a dar. Y en nuestro contexto, en el mundo en el que vivimos, esto sucede muchísimas veces, aún en el pueblo de Dios. El creyente o la creyente que conoce la Escritura, que sabe que cuando escuchó la palabra, o leída, o predicada, o hablada, dice, ahí hay movimiento, el agua se está moviendo, pero todavía permanece por fuera de ese estanque, está afuera, y no se puede beneficiar de lo que el movimiento del agua por la palabra está significando. Y está afuera, y dice, uy, esa palabra es buena, esa palabra le cae a fulano, esa palabra le cae a Perencejo, esa palabra sería, uy, qué bueno que fulano hubiera venido. ¿Se dan cuenta del mover de la palabra? Pues nos hemos dado cuenta porque nos ha pasado también en algún momento de nuestras vidas. Pero resulta que llega un momento en que Dios está esperando de que no solamente nos quedemos apreciando el movimiento del agua, que ya sabemos que es de proceder divino. Dios está esperando de que nosotros actuemos conforme al movimiento de las aguas. Uno diría, si la necesidad así era tan grande de ser sanado, y cuando uno tiene una piedrita, las ondas que genera la piedra cuando se expanden
son de forma circular. Uno podría hacer cálculos así atrevidos y osados. ¿Cuántas personas se podrían beneficiar del movimiento que genera la onda al caer a la piedra? ¿Una sola? Siento que podrían ser muchas, porque conforme la expansión del agua sea más grande, la onda va a ser muchísimo más extensa. Entonces, cayó la onda aquí, se genera un círculo inmediato, porque se da inmediato en todas las direcciones, y porque solamente uno se veía beneficiado. Si la misma onda estaba siendo extensa o expansiva a todos los demás lugares, ¿por qué solamente uno se quedaba pensando ya? ¿Y por qué los demás decían, ah? Cuando la onda, la palabra que estaba siendo hablada, había sido lanzada de parte de Dios para que todos, como dice la escritura más adelante, la arrebataran. Para que todos se hicieran valientes, nos hiciéramos valientes y arrebatáramos la bendición de la palabra que estaba siendo entregada a nosotros. Y otra pregunta que surge: si sabemos que el agua está allí, hablando de la palabra, ¿por qué esperar a que se agite? Para que produzca el resultado que queremos en la necesidad que tenemos. ¿Cierto? Porque pensaríamos como que es necesario mover la palabra para que de ella yo reciba las ondas que emanan. Y eso ya puede ser algo así como energético y esotérico. Pero hablando de cuando escuchamos la palabra, vemos que hay agite. Pero nosotros sabemos que Dios nos ha dado la palabra. Y no deberíamos estar esperando a que la palabra se agite para que nosotros creamos que va a producir algo en nosotros. La palabra de Dios va a producir algo en nosotros si creemos que es Dios el que la está hablando. Y esto es lo que experimenta el paralítico. El paralítico hace tres cosas que nadie sin fe podría hacer. Esta es una conclusión a la que llego leyendo. Les invito a que la consideren también. Si alguien tenía fe allí en esa estancia, era el paralítico. Porque solamente el paralítico había podido, cuando Jesús le dice, le hace la pregunta del millón, ¿quiere ser sano? Y en el versículo 8 Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Tres cosas totalmente impensables para a quien Jesús estaba dirigiendo. Le dice de nuevo, levántate. ¿Qué tuvo que haber hecho él para poder levantarse? Incorporarse. Tuvo que haber hecho una acción. Se olvidó por completo de lo que estaba pasando en el estanque. Porque según el contexto, ningún ángel había llegado todavía. Todos estaban al acecho que hubiese el salpicón ahí en el agua. Y Jesús llama su atención, como hace cada vez que nosotros buscamos de él y nos acercamos a su palabra. Jesús llama su atención y le dice, mírame a mí. Yo soy la piedra que mueve el agua. Yo soy la punta del iceberg, dicen ahora. Pero la escritura dice que él es la, ¿qué? Él es la piedra angular, exacto. Él es la piedra angular. O sea, si algo o alguien podría mover el agua para que nosotros nos beneficiáramos de ella, es precisamente el dador de la vida, el que es piedra, el que es roca, la roca fuerte. Entonces, abiertamente llama la atención del paralítico. Le dice, olvídate de lo que los demás están mirando, aún de lo que tú mismo has visto. Es hora de que con lo que has visto, creas que yo soy. Eso es lo que termina sucediendo, porque no hay otra explicación para que el paralítico de pronto, cuando le dicen levántate, se levanta. Y tal vez estaba todo tembeleco allí. Y después le dice, toma tu lecho. ¿Cómo así? 38 años llevaba. La lógica, los médicos dirían que una persona postrada por ese tiempo de edad tendría sus huesos pulverizados, sus tendones, sus músculos Entumido. totalmente postrados, ¿cierto? En 6 meses una persona, por ejemplo, enyesada pierde mucha movilidad y siente dolor para pararse. Imagínate, lo sabemos por experiencia de una compañía que Matica está haciendo con una familiar en el hospital. La señora
es afectada por un episodio cerebrovascular y queda por medio lado de su cuerpo paralizado. Pero los terapistas recomiendan no solamente que se ejercite el lado que sí está, sino el lado que no está funcionando, a pesar de que ya no tiene reversa. Entonces, imagínense una persona de 38 años en esas circunstancias que de pronto se paró. ¿Y qué fue que vio? ¿Que vio el ángel? No, ya no estaba mirando ya para el estanque. Estaba, como dice la escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor. Entendió algo en ese momento, algo sucedió. Tal vez emulando lo que vivió Pedro cuando dice que iban caminando por ahí por uno de esos estanques precisamente, dice que vio que uno tenía fe como para ser sanado. ¿Qué vio Jesús en él? Lo mismo que ve en cada uno de nosotros, que hemos sido constantemente expuestos de una u otra manera al poder de la palabra, que sabemos, porque los creyentes sabemos que la palabra hace milagros, pero que tal vez ya el Señor está diciendo, bueno, ya está basta de que sepas, ya está basta de que veas cuando la palabra hace milagros en otros, ya está bueno de que sepas que esa onda puede beneficiar a cualquiera, ya está bueno de que pienses de que es una cosa sobrenatural, un ángel apareció y movió el agua. Ya es hora de que con ese movimiento, con ese conocimiento que tienes, dejes que la palabra actúe en tu vida. Y aquí estaba hablando a propósito de sanidad física, pero aplica a cualquier aspecto de nuestras vidas, emocional, bueno, todo lo que tenga que ver con nuestro ser. El agua tiene que recibirse y permitir que cumpla el propósito con el cual es creada. Todos, ¿verdad? La escritura dice, la escritura no, la ciencia dice que nosotros somos por lo menos un 70% de agua. Y el mundo como lo concebimos es un porcentaje mucho más alto, pura agua. Y todo lo que vemos de una u otra manera es agua. La palabra está por todas partes. Dios nos habla de una manera y de otra. Aún cuando no habla, sabemos de que su palabra ya fue dicha, ya fue enviada y que sabemos que no retorna, no debería retornar a nosotros sin haber cumplido el propósito con el cual Dios la ha enviado. Este personaje, el paralítico, recibe una pregunta totalmente inesperada. Obvia, dirían otros. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y uno diría, pero Jesús, ¿por qué pregunta eso? Si la respuesta es obvia. Pero Jesús estaba entregándonos una visión un tanto distinta de lo que estaba siendo recreado allí. Porque lo que está describiendo la escritura es que él sabía o veía cómo todos sabían del movimiento del agua. Él sabía cómo todos interpretaban de que era un ángel que descendía y lo hacía. Y él sabía de que todos sabían de que eso sanaba. Pero a pesar de que sabían todo esto, no hacían nada más. Se quedaban solamente con el saber. Por eso, para asegurarse de que el paralítico sabe verdaderamente qué es lo que necesita y quiere, le hace la pregunta que pareciera que es obvia. Y le dice, ¿quieres ser sano? Y es una pregunta con mucha autorreflexión. Porque si uno diría, ¿quieres ser sano? ¿Y por qué pregunta eso? Porque es que estás viendo alrededor tuyo y está tomando alrededor tuyo todo lo que tiene que tomar lugar de parte de Dios para que recibas la sanidad, para que recibas la liberación, para que recibas todo lo que quieres de parte de Dios, pero pareciera de que no pasa todavía nada. Y la pregunta que Dios nos hace o que nos haría es, ¿en realidad quieres ser sano? Y uno diría, pues claro. ¿Y entonces por qué no has actuado? Si sabes que el movimiento del agua produce esto en ti, ¿por qué no la buscas? ¿Por qué no recibes ya verdaderamente lo que la palabra de Dios sabe que ha hecho en ti y lo que Dios dice que hace en ti? Ya es hora de saber que, ya es hora de como dice la escritura, de movernos de la leche a comer un poco de cosas sólidas, por lo menos blandas, y no solamente leche. Oh, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es poderoso, yo sé que la palabra salva, yo sé que la palabra sana. Listo, gloria a Dios. Ahora,
permite, dice Dios, que esa palabra llene, inunde y actúe en tu vida, en cualquier aspecto de la vida que nosotros necesitemos. Ya no nos conformemos solamente con ver que las aguas se mueven. Ya no nos conformemos con saber de que hay un ser espiritual poderoso que mueve. Dios está diciendo, es hora de que me mires a mí. Y así como le dijo al paralítico, nos dice a nosotros, en la circunstancia que sea, levántate, toma tu lecho, es decir, sobre lo que estabas descansando, sobre lo que, cuando digo descansando no hablo de la paz de Dios, sino hablo de a lo que te has acostumbrado. Cómo habías puesto los ojos y la esperanza de tu recuperación, de tu provisión, de lo que fuese en otras cosas. Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda. Tres cosas que para nosotros son totalmente paisaje porque las hacemos todos los días. Gracias a Dios por la salud que Dios nos da. Y tal vez el tema no está dirigido necesariamente hoy a los que estamos aquí en términos de la salud física, pero ¿por qué no de la salud emocional? ¿Por qué no de la salud mental? Que todos deberíamos experimentar sabiendo lo que la palabra de Dios ya hace en nosotros. La gente, en este caso en el estanque, miren que no esperaban por el ángel, aunque sabían, o eso decían, que como respuesta, como resultado del ángel era que se movía el agua. Pero ellos no le atribuían el poder de la sanidad al ángel. Es evidente que le atribuyen el poder de la sanidad es al agua que se mueve. No es el ángel, porque si no estarían buscando cómo agarrar al ángel. Sí. ¿En qué momento lo cogemos? Ya no revisaban realmente trampas y sábanas que cayera, ya apareció Gasparina ahí cuando le... O sea, han hecho cualquier cosa para cogerlo. No. Ellos estaban con sus ojos puestos en lo que el agua hacía e iba a hacer en ellos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar atentos con lo que la palabra de Dios ya sabemos, ya creemos, porque nosotros estamos pendientes del movimiento, pero ya Dios está diciendo, listo, hijo, ya sabes que se mueve, hija, ya sabes que se mueve, no necesitas mirar al ángel, pero ¿qué vas a hacer con el agua en sí? Porque ¿saben qué? En muchas ocasiones Dios espera que nosotros mismos seamos los que movamos el agua. ¿Qué se le hubiera ocurrido a alguien, un muchacho de esos inquietos allí en el estanque, que hiciera cálculos y dijera, bueno, y si es el agua el que se mueve, y si es una onda la que se mueve, y si no hay ningún ángel, y si es lo que Dios diga, si es una piedra enviada por Dios, y si el ángel no quiere venir, sino que tiró la piedra desde lejos, ¿qué podríamos hacer para apresurarnos y recibir la bendición? Y seguramente alguien hubiera podido decir, ¿cuántos somos aquí? Somos 50. Hagámonos un círculo alrededor, pegados el uno al otro, y tan pronto veamos que el agua se mueve, nos tiramos todos alrededor del círculo, de la onda. Y ya no era solamente 50 posibilidades. No es bíblico lo que estoy diciendo. Pero hablo de cómo nosotros como humanos pensamos y podemos usar en estrategias. Cuando Dios todo lo que está diciendo es, ya es hora de que creas mi palabra, ya es hora de que te levantes, ya es hora de que toma tu lecho, y ya es hora de que continúes el camino. Ya está bueno de quedarse pensando en acerca de lo bueno, lo bonito, lo joven, lo bello o bella que fui, y ya. Es que yo me acuerdo cuando yo era, cuando yo tenía, cuando... No, Dios dice, levántate, toma tu lecho sobre lo que estás sentado, dormido o acomodada, y anda, continúa el camino para el cual Dios nos ha llamado. Tenemos que seguir adelante y tenemos el combustible que Dios ha puesto para que nuestro espíritu siga y se mantenga funcionando en todo momento. Necesitamos nosotros, hijos de Dios, un ángel que mueva las aguas. ¿Cierto que no? La escritura nunca nos guía o nos dirige hacia buscar el ángel que mueve las aguas. ¿Ok?
Si usted va para Pancia, al río, usted no está pendiente de que quiera salir un ángel. Aunque uno ve gente por allá con matas y con cosas raras, sacándose las malas vibras, dicen ellos. Pero todos de una manera u otra saben que las aguas limpian. Así le llaman los agoreros y los brujos. Se van a hacer una limpia. Entonces, imagínense el que está limpiándose río arriba y el que está abajo recibiendo a qué, pues la suciedad del otro, diría uno. Pero Dios nos llama a nosotros, por eso el tema está dedicado y dirigido es hacia la palabra. No es necesario que esperemos a que la palabra se agite. Nosotros, por el poder del Espíritu Santo, tenemos de parte de Dios lo que se requiere para agitar la palabra que hay en nosotros. No se hace necesario de que venga la prédica del martes o la del sábado. Todo lo que se requiere es, inclusive, con el devocional que hiciste, con lo que ya leíste, con lo que ya escuchaste, que estás lleno de palabras, lleno y llena de palabra, que nos sacudamos un poco y que permitamos de que esa palabra actúe y genere ondas al interior nuestro que cambien y transformen nuestras vidas. Esto le sucedió a este personaje y Jesús le dijo la pregunta: ¿quieres ser sano? Y la pregunta tenemos que hacérnosla nosotros. ¿Verdaderamente quiero ser libre? Es una pregunta que parece que tiene fácil respuesta o pronta respuesta. Pero si usted le pregunta a un adicto de cualquier sustancia si quiere ser libre, él le va a decir sí, sí, sí. Pero si usted le pone la sustancia de la que quiere ser libre al lado, se la arrebata de la mano. Porque su alma está presa. Su alma ha sido cogida por la adicción que tiene. Yo al extremo, nuestras vidas por misericordia de Dios no tienen las adicciones como esas. Pero hay cosas que probablemente hayan generado en nuestras vidas y que nos acostumbremos a algo, el que hagamos a algo. Y que aunque sepamos de que lo correcto o lo sano es ir en otra dirección, siempre terminamos cayendo en aquello que sabemos que no es lo que Dios quiere para nosotros. Es momento entonces de levantarnos, tomar aquello que tenemos y seguir nuestro camino. Y si en algún punto de la vida tenemos que soltar los yugos que no nos corresponden, porque ya no tenemos que caminar más con ellos, pues Dios nos invita a que lo hagamos. No es necesario que veamos el ángel. Todo lo que es necesario es que creamos que la palabra de Dios, que ya nos ha sido dicha, tiene el poder para remover, para sanar, para hacernos levantar, para hacernos andar y para que la obedezcamos y seamos bendecidos por ella. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, tal vez muchos de nosotros hemos estado en estanques en nuestras vidas. Unos dentro de él, otros por fuera. Algunos viendo o esperando cómo las aguas se mueven para que hagan algo en nuestras vidas. Pero tú esperas y pides de nosotros, por lo menos hoy, Señor, nuestra mirada esté dirigida no a lo que esté afuera, no a lo que sucede por fuera, no a lo que otros digan, no a lo que otros hagan, pero a lo que tú has dicho y a lo que tú has hecho, Señor. Disponemos en el nombre de Jesús nuestra mente, nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestras emociones, nuestro cuerpo, Señor, para que sea recorrido por tu verdad, por tu palabra, y que seamos libremente, Señor, doblemente liberados, verdaderamente libres por el poder que emana de ti mismo, Señor. Hoy nos dices que nos levantemos, hoy nos dices que tomemos aquello que sobre lo que estábamos recostados, que ya no tenemos por qué estar recostados sobre ello, Señor. Y nos dices
que caminemos, que andemos, Señor. Permite que tu palabra, que es liberadora, Señor, que nos ofrece vida eterna, pero también libertad verdadera, cumpla el propósito con el cual tú la enviaste, Señor. Amén. Esta noche, cuando leamos la palabra, cuando escuchemos de tu palabra, Señor, que digamos de una vez por todas, ya está bueno de solamente ver cómo las aguas se mueven. Yo quiero que se muevan ahora en mí, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.